Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. El tema que me ha tocado exponer el día de hoy es el impuesto a la salida de divisas. A continuación, comenzaré dando una frase. Da siempre lo mejor de ti, lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde. Oh, Mandino. ¿Qué es el impuesto a la salida de divisas? Este impuesto lo constituye la transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, con excepción de las compensaciones realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. Esto nos quiere decir que las transferencias, envíos o traslados de divisas que sean efectuadas en el exterior, ya sea en efectivo o en cheques de cualquier naturaleza, pero estarán exentas de los porcentajes del impuesto a la salida de divisas las compensaciones que fueron realizadas con o sin la intermediación de las instituciones del sistema financiero. ¿Quiénes deben pagar el impuesto a la salida de divisas? El impuesto a la salida de divisas deben ser pagados por todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades privadas nacionales y extranjeras, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, que realicen transferencias, envíos, traslados o estén dentro de los causales de presunción del impuesto conforme a la normativa tributaria vigente. Esto nos quiere decir que todas las personas naturales, sociedades privadas, nacionales y extranjeras, deben pagar el impuesto a la salida de divisas, con lo dispuesto dentro del ordenamiento jurídico vigente y en la normativa tributaria vigente en el país. Como una fórmula tenemos para calcular el impuesto a la salida de divisas, se debe calcular el valor del SIF, que contiene el valor del FOB, que eso viene a ser el valor de la factura, el valor del flete, el valor de la prima del seguro, y como fórmula es SIF es igual a FOB más flete y más seguros. El cálculo es SIF, como valores tenemos $19,235,39 más $550 más $200, que esto nos da una totalidad del SIF de $19,985,39. Una de las excepciones. 1. Las divisas en efectivo que aporten los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros mayores de edad que abandonen el país o menores de edad que no viajen acompañados de un adulto deben pagar hasta 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, que en lo demás estarán grabadas. Esto nos quiere decir que los ciudadanos, tanto ecuatorianos y extranjeros mayores de edad que abandonen su país de nacionalidad, deben pagar hasta 3 salarios básicos unificados, y así también los menores de edad que no viajen acompañados de un adulto mayor. Ellos también deben pagar dicho salario básico. Como segunda tenemos las transferencias, envíos o traslados efectuados al exterior, exentos mediante tarjeta de crédito o de débito, se encuentran exentas hasta por un monto equivalente a 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, conforme la periodicidad determinada en la normativa específica expedida por el efecto. En lo demás estarán grabadas. Eso nos quiere decir que los traslados, envíos o transferencias del exterior, pero los que están exentos son los que serán enviados o trasladados del exterior por tarjetas de crédito o de débito. Ellas se encuentran exentas por un monto de 3 salarios básicos unificados dentro del país al que vaya a ser efectuado dichos envíos o traslados. Y eso se encuentra en la normativa específica de la periodicidad. Y también están exonerados los pagos realizados al exterior por conceptos de la automatización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados
por instituciones financieras internacionales o entidades no financieras especificadas, calificadas por los entes de control correspondientes en Ecuador, que otorguen financiamiento con un plazo de 180 días calendario o más, vía crédito, depósitos, compraventa de cartera, compraventa de títulos en el mercado de valores que sean destinados al financiamiento de vivienda, microcréditos o inversiones productivas, un salario básico unificado del trabajador en general por cada menor. Esto nos quiere decir que los pagos exonerados que sean realizados en el exterior por conceptos de una amortización de capital o intereses generados por algún crédito que nos otorgaron las instituciones financieras internacionales o entidades no financieras especificadas en el ente control del Ecuador, ya sea con un financiamiento de 180 días calendario. Esto será por vía crédito, depósito, una compraventa de cartera o de títulos en el mercado de valores, y esos serán destinados a un financiamiento de una vivienda, un microcrédito o inversiones productivas. Y esto tendrá un salario básico unificado del trabajador por cada menor de edad que haya. ¿Sobre qué se debe pagar? Se debe pagar el impuesto a la salida de divisas por el traslado de divisas. Es traslado de divisas por el cálculo de la base imponible al monto del efectivo que porte consigo la persona al momento de abandonar el país. Se deberá restar el equivalente a 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, que en este 2020 está de $1,200. Esto nos quiere decir que alguna persona vaya a abandonar el país, debe ir pagando 3 salarios básicos en conforme en el Ecuador, que está de $1,200 para este año en el 2020. La transferencia de envíos de divisas. En transferencia y envío de divisas a través del Sistema Financiero Nacional, para el cálculo de la base imponible se restarán el equivalente a 3 salarios básicos unificados, que es de $1,200 en el año 2020, por periodo quincenal comprendido entre el 1 y el 15 o el 16 y el último día de cada mes. Si alguna persona llegara a las transferencias y envíos de divisas por el Sistema Financiero Nacional, debe pagar lo del equivalente a 3 salarios básicos dentro de un periodo quincenal, ya puede ser entre el 1 o el 15 o el 16 al último día de cada mes dentro de los espectáculos públicos. La causa del impuesto a la salida de divisas: los pagos realizados por contratos de espectáculos públicos con la participación de no residentes efectuados por las personas o sociedades que los pagos que los contraten, promuevan o administren. La base imponible está constituida por el valor del pago realizado, inclusive cuando se extingan obligaciones sin la participación del Sistema Financiero Nacional. Esto nos quiere decir que por cada espectáculo público que realicemos, las personas o sociedades que los contraten, en la base imponible para ellos es el valor del pago cuando se extingan obligaciones sin la participación del Sistema Financiero Nacional. ¿Cuál es la tarifa? El impuesto determinado por el Servicio de Rentas Internas es del 5% sobre valores superiores de $5,000 consumidos con tarjetas de crédito o de débito de manera presencial, o por consumos superiores a $100 mediante Internet. Las formas de pago. Los agentes de retención y percepción del impuesto a la salida de divisas deben declarar y pagar el impuesto retenido o percibido a sus clientes, junto con el impuesto que se hubiere causado por la transferencia, traslados o envío de sus fondos propios, según el caso, en la misma fecha prevista para la declaración y pago de las retenciones de la fuente del impuesto a la renta.
Esto nos quiere que tanto los agentes de retención y la percepción del impuesto a la salida de divisas deben declarar y pagar el impuesto retenido o percibido por sus clientes con el impuesto que se hubiere causado por la transferencia o traslado y envío de los fondos propios en las fechas previstas para la declaración y pago de las retenciones dentro del impuesto a la renta. En la base imponible y la tarifa, según el artículo 60, la base imponible, el monto del traslado de divisas, de la acreditación o depósito o el monto del cheque, transferencia o giro al exterior, y la tarifa del impuesto dentro del artículo 162 es del 5% y esta está vigente desde el 24 de noviembre del 2011. Muchas gracias por su atención.